Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía hoy 3 de agosto de 2020, en vivo siendo las 11 en punto de la mañana. Sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos santos misterios, vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados y, reconociendo la grandeza del misterio eucarístico, a pedirle al Señor que sea Él quien nos prepara para esta dichosa celebración. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en la alianza de tu Cristo, de entre todas las naciones te congregas incesantemente un pueblo, unificándolo por la acción de tu Espíritu, concede a tu Iglesia caminar con la familia humana siempre fiel a la misión que le confiaste y actuar como fermento y alma de la sociedad, que ha de ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor. Que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes.
Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor, de este modo romperé el cuello de todas las naciones, el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, pero yo seré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. Pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Aleluya. Aleluya. Anuncia tu santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, Jesús vio una multitud, se compadeció de ella y curó a muchos enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos para decirle: estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron 12 cestos llenos de sobra.
Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como lo han notado ustedes, el Evangelio de hoy es el mismo que tuvimos en el día de ayer y esto ocurre algunas veces por los 2 ciclos que tiene la Sagrada Liturgia, uno para los domingos y otro para las semanas. Esta es la manera como la Iglesia garantiza que nosotros escuchamos toda la Biblia durante un par de años. Así que vamos a dejar simplemente el Evangelio de hoy, que nos dio tantas enseñanzas, sobre todo de la profunda dedicación a Jesucristo nuestro Señor, a aquel que tomando la pequeñez y la pobreza nuestra, los 5 panes y los 2 peces que podemos ofrecer, sin embargo hace una obra muy grande también a través de nosotros. Y repito, con nuestra pequeñez. Y vamos a dedicarnos a la lectura de Jeremías, que hemos tratado de explicar serenamente y de manera muy pastoral durante las semanas recientes. Hoy ocurrió un episodio interesantísimo en la historia sagrada, y es que se desenmascaró a un falso profeta. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros no podemos comparar la liturgia del Templo de Jerusalén con nuestras celebraciones sagradas. Recuerden que estaba hablando el profeta Jeremías, es decir, no estaba escrito su libro, él estaba predicando todavía. Y así ocurría con los otros profetas. La función profética en el pueblo era la función de algunos individuos, de unas personas que llevadas por el Espíritu de Dios hablaban en nombre de todos. Pero ocurría cosas como esta de Hananías, que aparecían algunos que de pronto hasta medio honestamente se sentían como arrebatados por ganas de hablarle a la gente y de hacer una religión muy bonita y de predicar algunas cosas, y no eran verdaderos profetas. Por lo que Jeremías le contesta a este Hananías, ustedes se dan cuenta que ya para esa época, estamos hablando del año 700 a.C., que ya para esa época había criterios sobre cuáles eran los predicadores que hablaban en el nombre de Dios, los profetas, y cuáles eran falsos profetas. Hoy en día hay una cantidad de grupos, inclusive dentro de la Iglesia Católica, que hablan de la tal profecía. Mis queridos, les digo que todo eso es supersticioso, porque lo que nos enseña la Sagrada Biblia es que después de Cristo y en Cristo, todos los que somos bautizados vivimos en la iglesia profética, todos nos toca hablar en nombre del Señor. Y claro que hay unos con un servicio y otro distinto a la palabra de Dios, pero todos somos transmisores de la palabra de Dios, todos somos profetas por nuestro bautismo. La diferencia es que ahora está constituido el bloque de la revelación, que es la Sagrada Biblia, toda la Sagrada Escritura, y que los profetas, los que se sienten profetas hoy en día, los que hablan en el nombre de Dios, hablan de lo que está contenido en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando alguno quiere parecerse a uno de esos profetas antiguos, hablando de lo que se le va ocurriendo, o diciéndole al oído cosas, u ofreciendo por teléfono o por internet a cambio de una platica la profecía, sepan que miente. Así de claro como se lo dijo Jeremías a Hananías, se los digo yo a ustedes y ustedes tienen que enseñarlo, porque eso todo es mentiras y es supersticioso. Pero, entre otras cosas, volviendo al episodio mismo, Jeremías le dice a Hananías algo muy claro. Siempre que los profetas, hablando a nombre de Dios, han anunciado cosas, no siempre se anuncian cosas,
Cuando son cuestiones de prosperidad, se espera un tiempo, a ver si se cumple lo que dicen. Porque cuando son prosperidades de esas, se espera, en esa época. Ahora, los profetas de la tradición siempre anunciaron guerras, calamidades y todo tipo de dificultades para que ustedes, el pueblo creyente, estuviera preparado y viviera las cosas con entereza de ánimo. Eso podría estar también muy relacionado con lo que ocurre hoy en día, solo que los profetas de prosperidades están pasados de moda. Hoy cuánto hablan de la prosperidad, ¿no? Y aún dentro de la Iglesia Católica, algunos que quieren conseguir platica, costillas de la palabra de Dios, entonces van diciendo por ahí que les tienen la prosperidad. Pero eso también es mentiras, porque eso no pertenece a la palabra divina y eso es tan falso como que anunciarle a otro que va a ser rico, que se va a ganar la lotería, que va a tener trabajo, que va a curarse del todo. Eso, avisarlo así, es primero que todo cruel. Y si les ocurre en 1 o 2 casos que después vuelven casos de publicidad, lo peor de todo esto es que con los que no les ocurre quedan silenciados, casi siempre por la pérdida de la fe, que ya pierden todo deseo de volver a hablar cosas de Dios, o por la pérdida de la vida, cuando son enfermos. Así que esa irresponsabilidad no corresponde para nada a los criterios de la Sagrada Biblia y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos con todo eso. La verdad de los hechos es que como lo seguiremos oyendo y como ustedes lo pueden leer en libros buenos, me atrevo a recomendarles el Muéstranos al Padre que publicamos desde la Conferencia Episcopal y nuestra querida diócesis de Facatativá, con la historia de la salvación. Cuando ustedes vean toda la historia de lo que ocurrió en ese momento, es que hubo 2 o 3 deportaciones. Ya en esta circunstancia había ocurrido la primera. Y entonces a Hananías se le ocurrió decir que pues, los utensilios del templo que se habían llevado para Babilonia los devolverían y que en 2 años estarían de regreso los príncipes y los principales del pueblo que habían sido deportados, pero eso no ocurrió. Al contrario, hubo una segunda y una tercera deportación y al final la destrucción del templo y de la ciudad santa. Y a Jeremías le tocó vivir todo eso. ¿Y qué era lo que pedía Jeremías? Que en esa tragedia nacional reconocieran la voluntad de Dios, se sometieran con humildad y con serenidad y dejaran que Dios actuara, porque también en medio de las dificultades, Dios tiene la última palabra. Y si somos creyentes, como lo hemos dicho varias veces en estos días, nuestra historia personal y social está inserta en Cristo, de tal manera que Él, con la luz salvadora de su cruz y de su resurrección, de verdad ilumina los acontecimientos y les da sentido. Si nosotros dejamos que nuestra vida pase a través de la cruz, siempre llega a la luz. Si nos ponemos a creerle por ahí a estos alborotaditos modernos que a cambio de plata hacen profecías y cosas de esas, entonces vamos a perdernos totalmente y a refugiarnos en falsas espiritualidades, de prosperidades que no existen y que finalmente no nos conducen a la salvación y a la paz. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros pan de vida. De la misma manera como se mezcla el agua y el vino, que también nosotros participamos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos a tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, complacido Señor, los dones que te ofrecemos, recíbelos con bondad y haz que tu Iglesia, nacida del costado de Cristo dormido en la cruz, obtenga constantemente de la participación en este misterio su santidad, de manera que en ella siempre viva y responda dignamente a su fundador, Jesucristo, Señor nuestro, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Su cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. el pecado, Dámonos en este cáliz a recibir los nacimientos para la vida piedad, eterna. Señor, quitas el pecado, ten piedad, Viste con tu muerte la vida del mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme complacencia por los elementos y jamás perdónicos que me separen de ti. danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Uno de los soldados le abrió el costado a Jesús con una lanza y al instante brotaron sangre y agua. Quienes nos siguen por los medios son invitados en este momento de manera especial a hacer su comunión espiritual. Amén. Oremos. Renovados, Señor, por el sacramento de tu Hijo, te pedimos que hagas fecunda la acción de tu Iglesia, por la cual revelas sin cesar a los pobres la plenitud del misterio de salvación y los llamas a formar parte especial de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Recuerden, por favor, que mañana, por ser el día del Santo Cura de Ars, patrono de los sacerdotes diocesanos, he convocado a toda la Iglesia diocesana a una jornada especial de oración y ojalá también de pequeñas penitencias, de ayunos o de algún otro tipo de mortificaciones y hasta de obras de caridad ofrecidas a nombre de los sacerdotes. No se sientan mal que muchas veces parezca en la invitación del obispo el nombre de los sacerdotes con frecuencia. Al contrario, ustedes, todos los laicos, están día y noche presentes en las oraciones no solo mías, sino de todos los sacerdotes. Tanto ellos como yo, es por ustedes, por quienes nos hemos hecho sacerdotes. Así que ustedes ocupan todo el tiempo. Pero de vez en cuando la Iglesia tiene que reunirse para ayudar a estos que son nuestros servidores. Y en estas circunstancias particulares en que vivimos ahora, conviene que mañana, con la fuerza de la oración comunitaria, es decir, de toda la Iglesia, los rodeemos de afecto, de preocupación, de sincera cercanía. Muchos de ellos, aunque no los molestan a ustedes, pasan en estos tiempos por situaciones particularmente difíciles. Entre otras cosas, como bien lo pueden entender ustedes, viven con más soledad todo esto que muchas personas. Hay muchos que viven solitos esto, pero ellos lo viven particularmente en soledad. Si quieren, entre otras cosas, porque ya no tienen la presencia de ustedes en sus templos todos los domingos como quisieran. En fin, es un tiempo para pensar en ellos, para pensar en las limitaciones en que están y para rodearlos, yo les pido sobre todo de oración y de afecto, de ofrecimientos, que el Señor aleje de ellos las tentaciones, cualquier clase de cosa que los pueda lesionar o lastimar y sobre todo que los promueva en la alegría de su servicio y en la entrega total a ustedes y a Dios, por supuesto, a Dios nuestro Señor. Así que por eso mañana la misa es a las 5 de la tarde.
A esa hora los convoqué a todos ellos, no para que hagamos una concelebración comunitaria por internet, que eso no existe, pero sí para que a la misma hora todos estemos celebrando la Eucaristía. Así que por favor, rieguen esta noticia. Mañana no hay misa a las 11, es a las 5 de la tarde. Y el rosario también tendrá intención especial por ellos a las 3, pero a las 5 es la misa que los invitamos. El resto de la semana seguirá la misa ordinariamente a las 11 de la mañana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos